Crecí asistiendo a una escuela privada estadounidense en un país extranjero en Europa, que no nombraré. La escuela estaba situada en medio de una colina grande, y aún más arriba de la escuela había algo realmente especial, una prisión abandonada. Ahora, como si eso no fuera lo suficientemente sombrío, al lado de la prisión abandonada había una prisión real. Había una especie de muro que separaba la prisión real de la abandonada, así que, siendo adolescentes, decidimos encontrar una forma de entrar en la parte abandonada. El muro de ladrillos que rodeaba el patio de la prisión estaba derrumbado debido a la decadencia y probablemente al vandalismo. Decidimos entrar y explorar. Esto sucedió durante el transcurso de muchos meses, y nos tomó mucho tiempo reunir el valor para finalmente entrar. Varios de nosotros estábamos en la clase de arte AP2D, y siempre teníamos nuestras cámaras con nosotros para tomar fotos. Gran parte de mis mejores trabajos vinieron de esa prisión. Pero un día ocurrió un evento que hizo que todos juráramos no volver nunca más. A medida que pasaban los meses, nos sentíamos más y más confiados recorriendo la prisión. Nunca fuimos demasiado lejos, y siempre nos daba miedo acercarnos al muro que separaba la prisión real porque siempre había guardias de seguridad. A veces nos topábamos con algunos gitanos buscando chatarra, otras veces con un vagabundo o dos, pero nunca nada peligroso. Una vez unos chicos que no eran de nuestro grupo fueron atrapados por seguridad y no volvimos durante semanas. Pero eventualmente aprendimos el horario de los guardias y nos hicimos amigos de los vagabundos que rondaban allí. Así que nos sentíamos bastante cómodos. Pasaron 2 años de explorar aquí y allá, hasta que una noche un amigo y yo decidimos ir para hacer una sesión de fotos nocturna. Nos vestimos, organizamos nuestras cosas y nos encontramos en uno de los agujeros de entrada a la medianoche. Teníamos videos de nosotros recorriendo algunas de las secciones de la prisión esa noche, pero los borramos por miedo. Nunca quisimos que nadie supiera lo que sucedió esa noche, y pensamos que los videos podrían ser rastreados. Estaba muy oscuro en las profundidades de la prisión, así que la razón por la que estábamos filmando era para usar la linterna de nuestros iPhones. Esto fue hace un tiempo y en ese entonces no podías simplemente presionar un botón para encender la luz, tenías que estar filmando algo. Nuestro objetivo esa noche era llegar lo más alto posible. Había al menos 10 pisos y casi todas las escaleras que encontramos durante nuestras exploraciones diurnas estaban selladas. Si pasábamos el almuerzo rompiendo una, al día siguiente la habrían reparado. La prisión era enorme y tenía muchas escaleras por todas partes. La mayoría de las habitaciones eran bastante grandes. Cada piso era completamente diferente del anterior, y era difícil saber qué había pasado allí. Por lo que pudimos deducir, era una especie de fábrica en la que los prisioneros eran obligados a trabajar. Encontramos algunas habitaciones llenas de suelas de zapatos. Otro piso tenía un largo pasillo, y cada habitación estaba pintada vívidamente con diferentes patrones. Algunas habitaciones tenían muchos colchones apilados unos sobre otros. Te haces una idea. Un montón de habitaciones extrañas con cosas espeluznantes. Cada nuevo piso que explorábamos era una sorpresa completamente nueva, y se volvía más y más difícil encontrar formas de subir. Pero eventualmente lo logramos, y eso fue lo que fuimos a hacer esa noche, llegar al techo. Como mencioné, la prisión estaba en una colina, así que la vista prometía ser fantástica, y pensamos que de noche los guardias tendrían más dificultades para detectarnos. Volviendo a esa noche, seguimos adentrándonos cada vez más y se hacía más oscuro y más oscuro. Había ruidos de goteo por todas partes a nuestro alrededor, y no podíamos saber si estábamos solos. Llegamos a la escalera que queríamos y, a medida que subíamos, había cada vez menos ventanas hasta que estábamos trepando en completa oscuridad. Estoy temblando mientras escribo esto, recordando el terror puro que sentí. No obstante, era la única entrada sin asegurar, así que seguimos subiendo y subiendo. Las cosas empezaron a ponerse raras. Las escaleras tenían forma de zigzag sin barandas, por lo que podías caer en medio de ellas. Para llegar a las escaleras, tenías que atravesar un largo y oscuro pasillo, así que, una vez en el fondo de las escaleras, no había casi luz. Pronto nos dimos cuenta de que al final de cada zigzag había unos agujeros en la pared. Para atravesarlos tenías que impulsarte porque era solo una pequeña ranura en la parte superior. Echamos a suertes y se decidió que yo atravesaría. Ojalá nunca lo hubiera hecho.
Rezo a Dios no haberlo hecho nunca. Me arrastré y salté adentro hacia una especie de caja sin ventanas ni nada. No podías pararte completamente, tenías que estar acostado o en cuclillas. Miré alrededor y encontré pornografía pegada en todas las paredes de ese lugar, así como pañuelos y otras cosas desagradables. También había agujas de inyección. Eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando vi un cuaderno tirado en el suelo. La escritura estaba en un idioma extranjero que yo podía leer y documentaba registros de trabajadores. Había un nombre, seguido de una hora de entrada y una de salida. La entrada más reciente se había hecho hace 2 días. 2 malditos días. Salí corriendo de ese espacio como si mi vida dependiera de ello y le dije a mi amigo que debíamos irnos. Mientras yo estaba dentro, mi amigo notó que había una de esas ranuras en cada nivel y que estaban numeradas y tenían un espacio para una etiqueta. Eran celdas. Salimos corriendo de allí y comenzamos a bajar. Razonó con mi amigo que ya era la 1 a.m. y que necesitábamos subir ahora antes de que fuera demasiado tarde. Íbamos a ir a un club después de esto, ya sabes, cosas de adolescentes. Me tomó algo de tiempo, pero finalmente lo convencí de que subiéramos y llegáramos al techo, y luego nos iríamos. Subimos y subimos hasta que finalmente vimos luz. Aliviados, atravesamos la puerta sin pensar y empezamos a expresar nuestro alivio con gritos de alegría. Sentíamos que habíamos conquistado lo peor y nos relajamos por completo. Todo iba genial, hasta que de repente mi amigo se congeló en seco y me dijo que me callara de inmediato y que fuera a la escalera. Pánico. Le pregunté de qué estaba hablando. La escalera por la que habíamos venido tenía como una casita encima, si eso tiene sentido, y él estaba mirando algo más allá del borde de la esquina. Entonces escuché otra voz que definitivamente no era la de mi amigo. Ambos éramos chicos bastante acomodados, criados en Estados Unidos, y el hombre hablaba en un idioma extranjero. Afortunadamente yo podía entenderlo, pero solía fingir que no para pasar desapercibido con los locales y espiar a la gente. Mi amigo estaba acostumbrado a que fingiera no entender nada, así que cuando el hombre dijo algo, se quedó callado y me hizo señas de que mantuviera la boca cerrada. Mi amigo me señalaba que fuera a la escalera cuando escuché al hombre gritar, «No te muevas», en el idioma extranjero. Me congelé sin saber qué hacer. 5 hombres aparecieron por detrás de la casita en mi campo de visión. 2 estaban de pie, los otros 3 estaban sentados en el borde del techo. Un empujón, y caerían a su muerte. Estos tipos parecían serios. Brazos fuertes, sudaderas, bandanas y lo mejor de todo, esvásticas en los brazos. La prisión tenía muchos grafitis racistas, antijudíos, antiinmigrantes, anti-todo en general. Esto no lo esperábamos. El hombre me hizo señas y gritó, «Ven aquí». Nerviosa le respondí en inglés que no lo entendía. No sé cómo pensé que eso ayudaría, pero hablo bastante alemán, y supongo que en mi cerebro lógico pensé que tal vez harían menos daño a 2 alemanes. Por suerte mi amigo era suizo y lo hablaba con fluidez. El hombre nos gritó, «¿Qué idioma hablan?». Respondí Deutsch. Mi amigo me miró, pánico en los ojos, desesperado por saber cuál sería nuestro próximo movimiento. «Ah, alemanes», dijo el grupo entre risas. Escuché a uno de los hombres decir en el idioma extranjero a los otros, «¿Han visto los productos?». El líder del grupo se acercó más. Estaba realmente oscuro, así que no podía ver bien lo que rodeaban, pero había bolsas negras a sus pies. «Acérquense», dijo el hombre. Nos acercamos más al grupo y el hombre empezó a hacernos preguntas en inglés. ¿Quiénes éramos? ¿Por qué estábamos allí? Luego comenzó a hacer preguntas personales, nuestros nombres completos, dónde vivíamos, etc. Las preguntas claramente tenían como objetivo obtener la mayor cantidad de información sobre nosotros. Ninguno de los 2 tenía dinero, pero ambos teníamos nuestros iPhones. No sabíamos qué planeaban hacer con nosotros. Uno de los hombres que estaba sentado se levantó y me preguntó, ¿vieron algo? No, respondí temblando. Luego fue con mi amigo y le hizo la misma pregunta. Por un breve momento miré hacia las bolsas y de repente deseé estar en cualquier otro lugar. Ojalá nunca hubiéramos vuelto. Creo que ya puedes imaginar lo que había en las bolsas. Armas. No solo una, varias. Bolsas y bolsas de lo que probablemente eran armas ilegales. Y una pequeña bolsa a un lado llena de billetes enrollados. Acabábamos de tropezar con un tráfico de armas ilícito. Los tipos empezaron a discutir entre ellos sobre qué hacer con nosotros. No sabían que yo entendía cada palabra.
Uno de ellos insistía en que solo éramos unos chicos estúpidos, y que si nos golpeaban un poco, no contaríamos nada. Otro insistía en que debían llevarnos con Gustav. Me alegra no haber conocido a Gustav. Mientras tanto, yo trataba de idear un plan de escape. La prisión real era visible desde donde estábamos, pero para cuando los guardias de seguridad llegaran hasta nosotros, ya estaríamos muertos. La escalera por la que habíamos venido estaba en completa oscuridad, y tropezaríamos al bajar. Probablemente moriríamos si intentábamos huir. De cualquier manera terminaríamos muertos, así que opté por el plan C. El líder del grupo les dijo a los demás que uno de ellos debería escoltarnos hasta nuestras casas para ver dónde vivíamos realmente y amenazarnos si contábamos algo. Entonces tuve una mejor idea: los techos. Podía bajar por las escaleras, pero el complejo de la prisión abandonada era enorme y consistía en muchos edificios de diferentes tamaños, todos cerca uno del otro. Podíamos saltar de un techo a otro y escapar por ahí. Justo cuando uno de ellos empezó a discutir sobre llevarnos con Gustav, el teléfono de uno de ellos sonó. Tomé eso como mi señal. Grité a mi amigo: «¡Sígueme!» y comencé a descender por los techos. Sé que es una lógica estúpida, pero pensé que nunca nos dispararían cerca de una prisión real. Era demasiado arriesgado. No fue tan difícil. Solo seguimos saltando a edificios más bajos hasta que finalmente tocamos el suelo. Corrimos por los terrenos y como yo conocía bien el lugar, sabía exactamente a dónde correr para llegar a una carretera principal en el otro lado de la colina. De repente escuché hombres gritando en el fondo y el sonido de perros ladrando. La seguridad de la prisión real debió habernos visto correr y vinieron a ver quién estaba allí. Les grité en el idioma extranjero: «Hay hombres y tienen armas». Parecía que ya sabían que no éramos la preocupación principal, ya que corrieron en la dirección de la que veníamos y no hacia donde íbamos. No dejamos de correr hasta llegar al centro de la ciudad, y nunca regresamos a la prisión. Nunca reportamos nada de lo que sucedió, y no tenemos información sobre quiénes eran esos hombres. El tráfico de drogas y cosas por el estilo era común en el lugar donde vivíamos, pero nunca pensamos que tropezaríamos con un tráfico de armas. No hace falta decir que no volvimos en meses, y pensar que ese techo pudo haber sido lo último que viera, o el apartamento de Gustav. Hijos. En los años 60 mi padre trabajaba como guardia en una prisión cerca de Miami. Recientemente me contó su experiencia más memorable. Dice que había un prisionero que era muy parecido a un joven Hannibal Lecter, muy calmado pero muy amenazante. Siempre mantenía la calma sin importar lo que pasara, pero había algo intimidante en él. Un día el joven Lecter logró iniciar un motín en su bloque de celdas, motivando a los otros prisioneros a un frenesí. Él no participó en el motín en absoluto, solo hizo que los demás prisioneros comenzaran a pelear en sus celdas. Mi padre y algunos otros guardias fueron llamados al bloque de celdas para calmarlos. Dice que cuando llegó allí, cada prisionero estaba gritando, lanzándose contra las paredes de sus celdas y gritándoles groserías e insultos a los guardias. Eso es, todos los prisioneros excepto Lecter. Él era el único que estaba en silencio en todo el bloque. Mi padre se acercó a cerrar su celda y este tipo estaba parado cerca del fondo, con las manos cruzadas, mirando a mi padre directamente a los ojos y murmurando una secuencia aleatoria de números con una extraña sonrisa en el rostro. Mi padre se quedó allí tratando de descifrar lo que significaban los números y, finalmente se dio cuenta. El prisionero estaba recitando una y otra vez el número de teléfono de la casa de mi padre. Soy una oficial correccional, guardia de prisión o CO, por sus siglas en inglés. Como puede que hayas escuchado, en un estado con un número relativamente alto de reclusos condenados a muerte. Sin embargo, pocas ejecuciones se llevan a cabo realmente. Solía trabajar para un gran condado, pero ahora trabajo para otra agencia. Este condado fue mi primer trabajo como oficial correccional hace años, y antes había trabajado en el comercio minorista y en atención al cliente mientras estudiaba justicia penal. Así que era bastante novata. Solía ser muy liberal, y todavía lo soy en muchas cosas, pero este trabajo cambia tu perspectiva sobre la mayoría de las personas. Algo en lo que solía creer firmemente era que ningún ser humano podía ser verdaderamente malvado.
Esta cárcel del condado en particular es una de las más antiguas del país, por lo que partes de ella tienen un diseño completamente lineal. Lo que quiero decir es que tienes un largo tramo de pasillo con celdas a ambos lados, y los oficiales correccionales tienen que caminar de un lado a otro para supervisar a los reclusos. Como te puedes imaginar, estos diseños lineales ya no están de moda, porque no puedes ver todas las celdas al mismo tiempo, pero cada recluso puede verte a ti. Tengo que decir que unidades como estas son extremadamente inquietantes también. Voy a llamar a este pasillo los condominios, lo cual no es el término exacto que usábamos, pero no deseo compartir el término real que es específico de esta cárcel. Hace menos de 10 años, ocurrió un cuádruple homicidio por apuñalamiento no muy lejos de donde crecí. El asesino, Edwards, lo describió como una masacre. Mató a su exnovia, a su familia y a su vecino, porque este último vino cuando escuchó los gritos. Cuando la policía encontró a Edwards cubierto de sangre y le preguntaron qué había pasado, él dijo: «Es obvio, acabo de matar a todos». El policía dijo que parecía completamente sin emociones cuando lo dijo. En ese momento, yo solo había sido oficial correccional por unos 4 meses, y nuestra instalación lo recibió como detenido en espera de juicio. Ahora bien, obviamente no era nuestro primer ni único asesino, pero la naturaleza del crimen, los apuñalamientos, indica una personalidad más peligrosa que un tiroteo, por un lado, y su falta de remordimiento era aterradora. Se le consideraba un recluso volátil, por lo que lo colocamos en una celda de observación en el medio de los condominios, donde un oficial correccional siempre podía vigilarlo. Se paraba en su puerta de cristal en silencio la mayor parte del día, solo observando a todos. Juro que solo hablaba realmente cuando tenía visitas. En realidad tenía una lista completa de visitantes, todas chicas góticas grandes que venían y juraban que estaban enamoradas de él. No sé si significa algo, pero su exnovia era una chica grande y él solía dibujar retratos de las oficiales correccionales que eran corpulentas. Para que lo sepan, él era flaco, blanco y con cabello castaño. Un día estaba trabajando como oficial de servicios, básicamente una oficial flotante que reemplaza a otros para sus descansos y ayuda según sea necesario. En esta cárcel, los oficiales de servicios también tenían bastante tiempo libre para charlar. Estaba en un extremo de los condominios, donde podías mirar hacia abajo y ver gran parte de la cárcel, hablando con otro oficial de servicio. Como dicen, no hay secretos en la cárcel, y además yo sabía que había puntos en la cárcel donde podías escuchar muy bien lo que sucedía en las celdas vecinas, y cosas por el estilo. De todos modos, estábamos hablando bastante bajo, y estábamos a unos 50 metros de la celda de observación de Edwards. También debes imaginar que sería difícil pararse en la celda de observación y pegar la cara contra el cristal para ver a las personas que estaban en un ángulo tan lejano de ti. Le estaba contando al otro oficial una historia divertida sobre mi fin de semana, cosa que no haría ahora en una unidad correccional, pero no estábamos hablando de nada demasiado personal. Era una historia larga que involucraba a mi prometido en ese momento. Terminé de hablar con el oficial porque tenía que ir a una puerta para relevar a otro oficial para la cena, y tenía que pasar por la celda de Edwards. No me gustaba caminar frente a su celda porque siempre estaba allí, mirándote, y en ese entonces no era tan buena ocultando mi nerviosismo. Siempre tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, de modo que podías ver el blanco debajo de los iris de sus ojos. De nuevo, apenas decía una palabra. Pero hoy fue diferente. Di un paso más allá de su puerta y lo escuché decir: «Edcom», en un susurro apenas audible. Ni siquiera sabía que sabía mi nombre. Sí, nuestros apellidos están en nuestros uniformes, pero yo nunca había sido su oficial primaria y nunca habíamos interactuado. Me tomó por sorpresa, así que en lugar de ignorarlo, me detuve en seco y retrocedí hacia la puerta. Apuntó a su boca y me incliné para escuchar. Sus ojos se veían tan oscuros que recuerdo haberme sentido hipnotizada. Procedió a recitar palabra por palabra la historia que yo acababa de contarle en voz baja al otro oficial al final de los condominios, menos de 2 minutos antes. Incluso imitó el sonido de mi voz hasta un leve ceseo. Parecía que duraba una eternidad. Sentí como si fuéramos las únicas 2 personas allí, sin los 22 milímetros de vidrio que nos separaban, solo yo, una mujer de 1,5 metros y un asesino. Recuerdo que por primera vez sobre otro ser humano pensé: esto es maldad pura e irreparable. Finalmente le dije: «Señor, ¿necesita algo?».
Él comenzó a reírse histéricamente y yo me alejé. He sido agredida por otros reclusos, me han tirado orina en los ojos. La gente juega juegos mentales conmigo constantemente. He conocido a algunos muy buenos lectores de labios también, pero esto era algo diferente. Ahora trabajo en una institución de máxima seguridad donde vigilo a violadores, asesinos y pedófilos. No sé cómo explicarlo para que tenga sentido, pero esta fue la única vez en mi vida en que sentí dentro de mí que estaba lidiando con algo que no era humano. Edwards ahora está en otra institución. Está en el corredor de la muerte. Se niega a apelar. Ha dejado claro ante la prensa que esta decisión no es por remordimiento, porque no tiene ninguno. Simplemente no le importa y según su lógica lo más sensato es que muera. Voy a un tipo de programa para personas en recuperación de enfermedades mentales, similar a la terapia de grupo. Hay una mujer que también asiste y tiene un hermano en prisión. Un día, me lo mencionó de manera casual y me dijo que él estaba buscando a alguien con quien escribir porque se sentía solo y me preguntó si yo estaría dispuesta. Le dije que no me sentía cómoda con la idea y lo dejó ahí. Unas semanas después, vino a mí con unas 5 o 6 cartas de su hermano. Decidí revisarlas, pero esperé hasta llegar a casa. En las cartas decía que ella le había estado contando todo sobre mí y que él quería estar conmigo cuando saliera. Empezó a decir que estaba enamorado de mí y que quería ser el nuevo papá de mi hijo. Fue muy escalofriante. Pensé en publicar todas las cartas aquí, pero me sentí tan incómoda que se las devolví a ella. Creo que publiqué una en algún lugar. En las cartas decía que debería ir a visitarlo a la prisión y que debería enviarle una foto mía para que pudiera presumir a su mujer. Nunca he visto a este hombre. Nunca lo he conocido. Le devolví las cartas y le dije que me sentía muy incómoda. Ella me dijo que le diría que no estaba interesada. Eso fue hace meses. Hace un par de días ella me trajo otra carta de él. Me dijo que la había leído y que no era inquietante, así que me sentí mejor. Pero cuando la leí, él seguía diciendo que estaba desesperadamente enamorado de mí, que piensa en mí todos los días, que él es el padre de mi hijo, y en realidad me pidió que fuera su novia. Estoy realmente asustada de este tipo, y no quiero que se acerque a mí ni a mi hijo. Los principales incidentes relatados aquí ocurrieron hace más de un año, y me distancié de los lugares donde sucedieron, por lo que realmente no había pensado en ello por un tiempo. Incluso había dejado de vivir con miedo, hasta lo que sucedió anoche. Vivo en Luisiana y uno de los amigos cercanos de mi madre le preguntó si estaba disponible para ayudarlo con su trabajo. Él es contador y trabajaba en varias oficinas. Es muy amable, pero socialmente bastante raro. Y esto era literalmente todo lo que sabía de él. Dije que sí, ya que estaba harta de trabajar en cafés, y aproveché la oportunidad de trabajar para un amigo cercano de la familia. Me llamó poco después y me preguntó si podía empezar el lunes, a lo que respondí que sí. Parecía bastante nervioso por teléfono y me explicó brevemente que necesitaba ayuda ajustando cuentas, redactando cartas, archivando, cosas normales de oficina. Me dio la dirección y conduje hasta allí unos días después para comenzar a trabajar. Al llegar, descubrí que era un enorme almacén beige, en un pueblo bastante desolado, a media hora de distancia, en una calle completamente vacía, excepto por otros 2 almacenes. El resplandor del sol reflejado en la grava blanca hacía difícil ver, pero noté una puerta de vidrio que daba a la calle. Caminé hacia ella y golpeé la puerta de vidrio. Un hombre de unos 40 años me saludó de inmediato con una sonrisa alegre y desquiciada. Le dije a quién venía a ver. Él llamó a alguien detrás de él, y de repente lo flanquearon otros 2 hombres, los 3 examinándome minuciosamente con miradas locas y emocionadas, como nunca antes había visto. Uno de ellos dijo, «Tienes que ir a la otra puerta, querida», y señaló el poste de la puerta a mi lado. Una gruesa cadena ataba la puerta, y también noté que una resistente pantalla metálica cubría la puerta desde su lado. Bastante raro, pero esto es Luisiana, así que caminé hacia la otra puerta y entré. Había guardias de seguridad holgazaneando detrás de un mostrador encerrado en plexiglas y hombres siendo cacheados.
Momentos después estaba en la oficina de mi nuevo jefe, quien me explicó que esto era una prisión privatizada. Me sorprendió que no pensara en mencionarme, una joven mujer, que estaría trabajando en una prisión. Pero en realidad la oportunidad de ver el sistema penitenciario desde este lado, y especialmente en una prisión privatizada, me fascinaba tanto que no pude rechazar una oportunidad tan única, así que me quedé. En esa primera semana, se hizo evidente que muchas cosas no estaban bien allí. Unos ejemplos: la oficina del sheriff hace pruebas rutinarias de drogas y alcohol, que también se supone que deben realizarse tan pronto como cualquier recluso sale de la prisión y regresa del trabajo. Pero cada vez que la policía hace una prueba aleatoria, encuentran que en promedio un cuarto de los reclusos ha estado usando drogas o alcohol. En un momento, mientras trabajaba allí, un hombre literalmente salió por la puerta principal, pasó por seguridad, robó una furgoneta, las llaves estaban adentro, secuestró a su novia, la violó y la golpeó casi hasta matarla en la furgoneta, y luego desapareció en el bosque. El personal que permitió que esto sucediera no mostró ningún remordimiento, y nadie fue despedido. Debí haberme ido entonces. La disposición del lugar era así. Al entrar, la oficina de seguridad está a la derecha. Una puerta a la izquierda lleva a mi oficina. Es importante saber que solo mi jefe, yo y otra persona estamos alguna vez en esta oficina. Continúa por este pasillo y se abre en una sala principal, bordeada por una comisaría, algunas otras oficinas y barracones improvisados que albergan a los 300 reclusos. Hay un pasillo a la derecha, aproximadamente a mitad de la sala principal. Para entrar en este pasillo, tienes que pasar por 2 puertas pesadas que se cierran de golpe si logras abrir una. En ese pasillo está el único baño para el personal. Como mujer, para usar el baño, tenía que caminar a través de la sala principal, donde todos los reclusos podían mirarme, abrir esa puerta ridículamente pesada, esperar que nadie estuviera al otro lado, porque generalmente los únicos que están ahí son reclusos, y el equipo de seguridad es infamemente incompetente, como ya aprendiste, y apresurarme a cerrar la frágil puerta del baño, que literalmente puede abrirse con una uña. Por esta razón nunca comía ni bebía nada. Por esta razón estaba exhausta y simultáneamente aterrorizada todos los días. ¿Por qué me quedé? Te estarás preguntando. Como dije, mi jefe era muy amable conmigo, y se encariñó conmigo de la manera en que un padre lo haría. A menudo trataba de asegurarse de que estuviera contenta, trayéndome el almuerzo todos los días. Pero ambos éramos personas muy conservadoras, y si le decía que me sentía insegura, sentía que eso lo haría sentirse mal consigo mismo. Es un sentimiento extraño, que ahora suena ridículo al verbalizarlo, pero ¿qué podía hacer? Sabiendo que hablo alemán y en un intento de entretenerme, supongo, mi jefe me preguntó si quería un amigo por correspondencia alemán. Encontrar a alguien que hable alemán en la Luisiana rural es bastante difícil, así que dije que sí. Dijo: haré que venga durante el almuerzo al mediodía. Un hombre mayor, obeso, negro, con una sonrisa amable llegó a la puerta. Me saludó en alemán y me entregó una nota que había escrito pidiéndome ser su amigo por correspondencia. Me explicó que aprendió alemán cuando estuvo destinado allí. Continuamos hablando en alemán y luego cambiamos al inglés cuando él dijo: entonces, ¿puedo escribirte? Miré a mi jefe buscando alguna señal de cómo responder a esto, porque claramente era un recluso. Y mi jefe me sonrió y asintió animándome. Así que dije que sí. Una semana después estoy trabajando y cometí el error de tener que ir al baño una vez durante un turno de 8 horas. Así que me dirijo al baño, abro esa puerta pesada, me deslizo hacia el otro lado, y ahí está mi amigo por correspondencia, parado justo frente a la puerta del baño. Mientras la puerta de acero se cerraba con un ruido que se parecía al de sellar una cripta, él me preguntó si había recibido su carta. Cuando dije que no, sintiéndome un poco incómoda de que me hubiera acorralado ahí atrás, dije: bueno, hasta entonces, y me apresuré a ir al baño. Al día siguiente era mi día libre y tenía planes de reunirme con una amiga. Mientras salía de casa, noté algunas cartas para mí. Era alrededor de mi cumpleaños, así que las agarré y decidí leerlas mientras esperaba que mi amiga, famosa por llegar tarde, llegara al café. 2 eran de amigos y familiares, pero una estaba escrita con una letra inusual que nunca había visto antes. Abrí el sobre para encontrar 3 páginas de papel gastado de cuaderno universitario dobladas. Leí la primera frase con incredulidad. Leí las frases que siguieron temblando y llorando bajo el sol.
Había descubierto dónde vivía. Corrí hacia mi coche y empecé a conducir sin rumbo. Estaba aterrorizada. Mi amiga me llamó unos minutos después preguntando dónde estaba. Volví al café y le mostré la carta. Nunca la volví a leer y, honestamente, no deseo revisitarla. Ninguna parte de la carta estaba en alemán. Lo que recuerdo de ella es que me decía que era un hombre negro sexy, en buena forma, aunque recuerdo claramente que no lo era. Me pidió que le enviara fotos mías, que le escribiera usando un seudónimo para que nadie en la prisión se enterara de nosotros, y que le colara algo de su tabaco favorito porque prefería los cigarrillos enrollados a mano. Estaba horrorizada, insegura de cómo abordar la situación. En mi pánico, decidí, sin embargo, que le diría a seguridad y a mi jefe al día siguiente en el trabajo. Cuando llegué a trabajar a la mañana siguiente, mi oficina estaba en caos. Uno de los dueños de la prisión había tenido un reciente divorcio y compró un Corvette rojo con el dinero de la empresa. Esto realmente sucedió. Así que estábamos revisando los estados de cuenta bancarios tratando de justificar cada gasto. Decidí esperar hasta la hora del almuerzo para hablar del asunto, ya que el ambiente ya era de mucho estrés. En algún momento de la mañana, mi jefe y la otra persona de mi oficina subieron al ático para guardar unas cajas. Es rarísimo que estas personas no estén pegadas a sus escritorios. Un minuto después la puerta se abrió, y era mi amigo por correspondencia. Inmediatamente cerró la puerta detrás de él y la bloqueó. Me miró con emoción. ¿Recibiste mis cartas?, preguntó. Yo temblaba de miedo, pero le respondí. Sí, recibí tu carta. ¿Cómo conseguiste mi dirección? Nunca debes contactarme ahí de nuevo, nunca debes volver a entrar en esta oficina, ni siquiera mirarme de nuevo, dije con la mayor firmeza que pude reunir. Su reacción me sorprendió enormemente. Bajó la mirada hacia sus manos y pareció ofrecer una disculpa sincera. Me dijo que lo sentía mucho y que me dejaría en paz a partir de ahora. Luego salió de la oficina antes de que alguien más regresara. Renuncié a la hora del almuerzo ese mismo día. Estaba traumatizada y no tenía ganas de volver a hablar del tema con nadie, así que simplemente me fui sin contarle a nadie. Sabía que mi contrato de alquiler vencería pronto, y él ya no sabría dónde vivía. Avanzamos hasta hoy. Vivo con mi novio, estoy postulando a programas de posgrado y me encanta nuestro nuevo hogar juntos. Nunca me había sentido insegura en nuestro hogar hasta la noche pasada. Mi novio estaba en un ensayo con su banda, y yo estaba sola en la sala con las cortinas cerradas, dejando solo una pequeña abertura entre ellas. Tenemos una intensa luz LED, con sensor de movimiento que se enciende cuando alguien está a unos 60 centímetros de la puerta. Tienes que caminar como 3 metros desde la calle y luego subir unas escaleras para llegar a nuestra puerta, así que realmente no se enciende por accidente. Noté una luz brillante a través de la rendija entre las cortinas. Al principio pensé que tal vez alguien había subido accidentalmente las escaleras o que algún vagabundo estaba hurgando en nuestro cenicero, así que lo ignoré. 5 minutos después, la luz volvió a encenderse y luego se apagó otra vez. En este punto ya estaba asustada. Me levanté y marqué el 911 en mi teléfono, pero no llamé. Solo lo dejé listo por si acaso. Entonces, escuché cómo alguien intentaba girar el pomo de la puerta. Le envié un mensaje a mi novio preguntándole si estaba en la puerta, y me dijo que no. Escuché cómo alguien manipulaba el pomo durante unos 2 minutos y luego se fue. Estaba aterrorizada, así que mi novio regresó a casa de inmediato. Cuando llegó examinamos el porche juntos, pero no encontramos nada. Finalmente, nos sentamos a fumar un cigarrillo, y cuando fui a apagar el mío, noté la colilla de un cigarrillo enrollado a mano. Ninguno de mis amigos fuma cigarrillos enrollados a mano. Estaba tratando de averiguar quién podría haberlo dejado ahí cuando recordé que mi amigo por correspondencia me había pedido que le colara tabaco porque prefería los cigarrillos enrollados a mano. Sentí una oleada de náuseas que me invadió. Creo que él todavía debería estar en la cárcel. No estoy segura. Guardé la colilla en una bolsa. Se la voy a dar a un oficial que es amigo mío. No sé qué más hacer. Permíteme comenzar diciendo que soy oficial correccional. Soy mujer y mido aproximadamente 1,60 m.
He trabajado en una cárcel del Condado Grande durante casi 13 años, y en mi tiempo allí he tenido experiencias aterradoras, y he conocido a individuos extremadamente inquietantes y violentos. Sin embargo, de todas las situaciones extrañas en las que me he encontrado, hay una que encuentro especialmente perturbadora en retrospectiva. Tenía 20 años en ese momento, y apenas había terminado mi periodo de prueba. Era joven e ingenua, y no tenía la experiencia necesaria para entender realmente lo peligroso que era mi trabajo en ese momento. Estaba trabajando en el turno de noche, de 10:30 p.m. a 7 a.m., encerrada en una habitación con docenas de reclusos y nada más que una radio de mano para protegerme. El módulo al que me asignaron albergaba a 72 reclusos. La ley estatal dice que debe haber un oficial por cada 48 reclusos, pero en realidad tenemos 2 módulos uno al lado del otro, con 72 reclusos en cada uno. Hay un oficial asignado a cada módulo y un tercer oficial que se supone debe moverse entre las 2 unidades de alojamiento. Este tercer oficial rara vez está presente hasta la hora del almuerzo, ya que casi siempre lo asignan a otros detalles en la instalación, como escoltar a los reclusos o supervisar a los internos en trabajos. Ahora podrías asumir que las cárceles están divididas por tipos de delincuentes, es decir, los que cometen delitos menores están separados de los que cometen delitos graves. Pero esto solo ocurre después de que alguien va a juicio y es condenado. La mayoría de las personas en la cárcel del condado están esperando su juicio, por lo que están mezclados. El tipo que tiene multas de estacionamiento sin pagar podría ser compañero de celda de un asesino, nunca se sabe. Así que realmente no sabes con quién estás tratando hasta que los investigas. Para pintar un cuadro del entorno, el módulo en sí es muy parecido a un dormitorio universitario. Hay una gran sala central con 2 niveles de habitaciones individuales alrededor del perímetro. Hay una escalera a cada lado del módulo que lleva al segundo nivel. Junto a una de esas escaleras está el área de los baños y las duchas. Este es lo que llamamos un sistema de supervisión directa de reclusos, lo que significa que el oficial está encerrado en el módulo con los reclusos. Teóricamente, el oficial del módulo vecino debería estar vigilándote. Hay una pared de vidrio entre los 2 módulos, pero en realidad, ellos casi nunca tienen tiempo para acordarse de que existes. En ese entonces, solíamos encerrar a todos los reclusos en sus celdas todas las noches a medianoche, y se quedaban ahí hasta la hora del desayuno, alrededor de las 4 a.m. El día en que ocurrió esta historia, me asignaron a un piso que albergaba a reclusos masculinos. En nuestra instalación, tenemos tanto hombres como mujeres. Mi compañero de relevo, el oficial Jefferson, estaba en otro encargo, por lo que yo estaba sola. A la medianoche, les dije a todos los reclusos que se retiraran a sus celdas y se dispersaron en diferentes direcciones hacia ellas. Cuando la sala común parecía estar vacía, me levanté para hacer una revisión de seguridad. Reviso todas las puertas y me aseguro de que estén cerradas. Empecé por el lado más alejado del módulo, lejos del área del baño, y subí al segundo nivel. Caminé por la pasarela asegurándome de que cada puerta de celda estuviera bien cerrada. Mi módulo hermano sin duda estaba haciendo lo mismo. La sala parecía desierta mientras pasaba por las celdas. Recorrí la pasarela contenta por la paz y tranquilidad que sabía que tendría durante las próximas 4 horas. Caminaba despreocupada, sin prestar atención a nada más que a las puertas que estaba revisando. Me acerqué al inicio de las escaleras y comencé a bajar. Cuando mi pie tocó el primer escalón, escuché un fuerte golpe en la puerta del módulo. Boom, boom, boom. Sobresaltada me puse en alerta y miré desde la pasarela hacia la puerta. El oficial Jefferson estaba parado allí y estaba señalando dramáticamente hacia el pie de las escaleras. Lo escuché gritar, pero no podía entender lo que decía. En ese momento, vi a alguien salir corriendo desde detrás de las escaleras completamente desnudo, cruzando la sala común. Aparentemente un recluso grande y musculoso se había estado escondiendo detrás de la cortina de la ducha mientras yo hacía mis rondas, y se había deslizado para esperar debajo de las escaleras, y supongo emboscarme cuando bajara. El recluso fingió que era una broma y no se le impuso ningún castigo. Yo estaba asustada de verdad, y hasta el día de hoy, sigo prestando mucha atención a las escaleras cuando hago mis rondas. Quizás solo planeaba asustarme, pero nunca lo sabré. Si el oficial Jefferson no hubiera regresado en el momento justo, no hay forma de saber qué podría haberme sucedido.
No espero que la gente me crea, pero sé lo que vi. Eran alrededor de las 2 a.m. Estaba sentado en mi escritorio y levanté la vista porque vi a una persona caminar por el pasillo e ir hacia el área de las duchas, lo cual es imposible porque yo era el único oficial ahí, y todos los reclusos estaban encerrados. Me asustó, así que me levanté para hacer una ronda. Había un recluso nativo americano en la celda justo al lado de la ducha que lo vio todo, así que me preguntó si acababa de ver lo que él vio. Le dije que sí, y ambos nos reímos un poco. El fantasma, o como quieras llamarlo, es el de un nativo americano que se ahorcó en esa unidad de vivienda hace décadas. Tiende a aparecerse a otros nativos cuando están en las unidades. En otra ocasión, el mismo fantasma se le apareció a otro joven recluso nativo, quien me contó cómo este tipo nativo estaba sentado al final de su cama una noche, solo mirándolo. Nunca le había contado a ese recluso sobre el fantasma. Trabajé en una unidad de confinamiento para delincuentes violentos y agresores sexuales durante demasiado tiempo, y eso es aterrador. Se mantienen muy calmados y te dicen cosas como, tan pronto como estés solo y no haya nadie para salvarte, te voy a ahorcar hasta matarte. Pero lo que da más miedo son los tipos realmente manipuladores que siempre están escuchando todo lo que dices, memorizando cualquier pequeña información personal que se te escape. Luego, cuando quieren algo, vienen hacia ti como si te conocieran y empiezan a decirte cosas sobre tu vida que no te diste cuenta de que habían juntado. Los prisioneros también tienen acceso a registros públicos, así que tan pronto como conocen tu nombre, piden toda la información que pueden obtener. Una vez, tuve a una reclusa que no se había duchado en semanas. Olía terrible y estaba en una unidad de alta seguridad, por lo que su compañera de celda se quejaba constantemente. Después de un cierto tiempo, la falta de higiene es una violación disciplinaria, así que la llevaron a confinamiento por no ducharse. Yo era relativamente nueva en el departamento en ese momento, así que, por supuesto, me dieron el trabajo pesado. Tuve que ir a su casillero, recoger sus pertenencias y hacer un inventario. Se negó a darnos la combinación del candado, así que tuvimos que usar cortadores de pernos. Finalmente lo abrí y estaba asqueroso. Tenía una bolsa de ropa mojada y sucia. En ese momento me puse un par de guantes extra. La ropa estaba llena de moho. Saqué la bolsa de ropa y encontré toallas sanitarias usadas por todo su casillero. En ese momento estaba completamente en shock, pero no podía mostrarlo. Había cucarachas saliendo del casillero mientras sacaba más cosas. Era simplemente repugnante. Finalmente llegué a sus papeles. Pensé que lo peor había pasado. Pero la primera carpeta estaba llena de dibujos demoníacos y figuras mutiladas. Páginas y páginas de imágenes espantosas de decapitaciones, torturas y toneladas de sangre. Al principio pensé que las figuras estaban simplemente dibujadas, pero al mirarlas más de cerca, vi que tenían los nombres de los oficiales escritos cientos de veces dentro de esos personajes. Cada personaje representaba a un oficial. Cada oficial muerto era un miembro del personal que ya no estaba allí. He tenido reclusos que me han amenazado con matarme, que me han dicho mi dirección, mi número de placa y de dónde soy. Pero hasta el día de hoy, esa mujer es la cosa más aterradora con la que he tratado como oficial correccional. Trabajo en el turno de medianoche en una cárcel del condado, donde se cuenta a los reclusos a las 12 a.m., 3 a.m. y 5 a.m. Trabajaba en una prisión de gran altura en el centro de una ciudad importante en los Estados Unidos, y cada piso tenía 2 unidades, que eran imágenes de espejo una de la otra. Cada unidad tenía un oficial correccional, y contábamos las unidades del otro. Después de la cuenta de las 12 a.m., haces la cuenta rápidamente para las 3 a.m. y las 5 a.m. Normalmente hay 2 reclusos por celda, así que simplemente pasas la linterna por la ventana de la celda y cuentas las siluetas en la cama. Llego a la 4ª o 5ª ventana
y noto que un recluso no está en su cama. Parecía que estaba rezando, lo cual no es completamente extraño. Los reclusos musulmanes tienen que rezar a horas extrañas, así que sigo contando. Luego, mientras contaba 2 más, pensé, espera, algo estaba mal con ese tipo que estaba rezando. Realmente no sé qué me hizo pensar eso. Volví a la celda anterior y pasé la linterna de nuevo. Ahí estaba, su cuerpo sin vida, balanceándose levemente desde el litera superior. No tenía sangre en el rostro y su cuerpo estaba completamente flojo, así que supe que estaba muerto. Presioné mi alarma y Control llamó a los servicios de emergencia. Desperté a su compañero de celda, que estaba en la litera superior, y lo sacaron de la celda. Aquí está la parte asombrosa. El recluso usó el cordón de su bolsa de ropa sucia para ahorcarse. Ni siquiera sacó el cordón de la bolsa. Lo ató a través de un agujero del tamaño de una moneda en la litera de metal. La litera solo tiene una altura de 1,5 metros, así que imagina. El tipo se puso la cuerda alrededor del cuello, pero era más alto que la litera, por lo que tuvo que ponerse de rodillas para comenzar a cortar la circulación. Lo que siempre me ha quedado grabado es que lo único que tenía que hacer para detener el proceso era ponerse de pie. Ni sus manos ni sus pies estaban atados. Tenía tanto deseo de morir que simplemente se quedó en esa posición de rodillas, hasta que se desmayó y finalmente murió. Solo había estado en prisión unas 2 semanas. Lo arrestaron por abusar de niños durante muchos años. Trabajo en una cárcel del condado. Una mujer ahogó a sus hijos en la bañera y estaba alojada en la unidad de mujeres en mi cárcel. Estaba con la enfermera durante la ronda de medicación, y mientras estábamos en esa unidad, esta mujer soltó un grito desgarrador que me heló hasta los huesos. Escucho a la gente gritar todo el tiempo, pero esto fue diferente. No puedo describirlo con palabras, pero fue una de las cosas más perturbadoras que he escuchado. Trabajé en una cárcel del condado durante 2 años, y la mayoría de los reclusos estaban esperando ser trasladados a la penitenciaría. Un día, un tipo entró en mi unidad y empezó a alardear de cómo había violado a una chica. Bueno, resultó que era la hermana menor de otro recluso. Recuerdo haber oído gritos que venían de la celda de ese recluso durante su tiempo de actividad, así que llamé un código para una perturbación y corrí a ver qué estaba pasando. El recluso número 1, el violador, estaba siendo sujetado por 3 otros reclusos, mientras que el recluso número 2, el hermano de la víctima, tenía su brazo hasta el codo dentro del trasero del violador. Después de que los separamos, el recluso número 2 fue trasladado a confinamiento solitario. Finalmente tuve la oportunidad de preguntarle por qué había hecho eso específicamente. Su respuesta fue, y cito, «Hermano, ese idiota era un maldito muñeco, así que lo manejé como si fuera un puto títere». Nunca olvidaré lo que vi ese día. Lo peor que me ha sucedido fue cuando estaba haciendo rondas, y un recluso en su celda me detuvo y dijo, «Oye, oficial, quiero mostrarte algo». Como de costumbre me acerqué sin pensar mucho en ello. Entonces de repente se cortó el cuello de oreja a oreja con una cuchilla de afeitar. La sangre empezó a fluir rápidamente. Estaba en shock por unos segundos, pero rápidamente presioné mi alarma y llamé a los servicios médicos de emergencia. Afortunadamente, llegaron a tiempo para salvarle la vida. Esa imagen, sin embargo, está grabada en mi mente, y cada vez que recuerdo esos momentos, me invade una mezcla de horror e impotencia. En otra ocasión me encontré con un recluso extremadamente manipulador. Se las arregló para recopilar pequeños detalles sobre mi vida a lo largo de los meses, cosas que yo ni siquiera me había dado cuenta de que estaba revelando. Un día se me acercó y comenzó a hablarme como si fuéramos amigos cercanos, mencionando el nombre de mi perro y el vecindario donde vivía. Mi sangre se heló. Pensé, ¿cómo demonios sabe estas cosas? Pronto me di cuenta de que había estado observando y escuchando cada pequeño detalle que había dejado escapar inadvertidamente. A partir de ese día,
Fui mucho más cuidadoso con lo que decía y cómo me comportaba en el trabajo. No podía permitir que esos detalles personales se convirtieran en herramientas que los reclusos pudieran usar en mi contra. He trabajado con muchos delincuentes sexuales, y en mi tiempo como oficial correccional, también me han pasado cosas que me han dejado marcado para siempre. Una vez, durante mis rondas en la unidad de agresores sexuales, encontré a un recluso que había hecho una máscara de papel con una foto de una porrista local. Estaba en ropa interior y llevaba puesta esa máscara mientras me miraba fijamente desde su celda. La foto que había usado era de una amiga mía, que recientemente había sido seleccionada para el equipo de porristas de un equipo de fútbol local. Alguien había publicado su foto en el periódico, y ella no tenía idea de que un recluso la estaba usando para sus perversiones. Eso me perturbó profundamente, pero nunca se lo conté a ella. No quería que supiera que su imagen había sido utilizada de esa manera tan depravada. Un momento que nunca olvidaré fue cuando un recluso extremadamente peligroso, que prácticamente controlaba todo el módulo, se me acercó y me dijo: «Oye, vives en la calle tal, ¿verdad? En la casa de 2 puertas antes de la esquina. Y conduces un Chevy negro, ¿no?» Mi corazón se detuvo. Sabía que tenía razón, pero lo negué rápidamente. Me reí nerviosamente intentando restarle importancia, pero sabía que había estado observando. Esa fue la primera vez que realmente pensé en comprar un arma para protegerme fuera del trabajo. Trabajé como guardia en una cárcel de máxima seguridad durante 15 largos años, y aunque cada día era una lucha constante por mantener el orden en un ambiente donde reinaba la violencia y el caos, nunca imaginé que mi vida, ni la de mi familia, correría peligro debido a mi trabajo. Hasta ese momento mi vida en la prisión se había mantenido dentro de los límites de lo que uno espera en ese tipo de lugar. Sí, los presos eran peligrosos y siempre había una amenaza latente en el aire, pero creía tener el control. Creía que mientras mantuviera la guardia alta y siguiera las reglas, estaría seguro. Pero como descubriría pronto, no hay ninguna regla que te proteja de los hombres como Ramírez. El trabajo en la cárcel era monótono, pero nunca dejaba de ser tenso. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, me ponía el uniforme y salía de casa mientras mi esposa, Emily, y mis 2 hijos, Tyler y Sarah, seguían dormidos. Me gustaba darles un beso en la frente antes de irme, una especie de ritual que me recordaba lo que estaba protegiendo cada día. Las paredes de la cárcel eran gruesas, opresivas. La atmósfera dentro era pesada, como si el aire estuviera cargado de una electricidad oscura que te recordaba a cada momento que estabas rodeado de algunos de los criminales más peligrosos del país. Las miradas de los reclusos te seguían a donde fueras, siempre evaluándote, siempre observando cualquier señal de debilidad. La rutina era simple. Revisaba las celdas asegurándome de que no hubiera contrabando, supervisaba las áreas comunes y trataba de mantener la paz entre los internos. Sin embargo, mantener la paz en un lugar lleno de personas con condenas de por vida, y sin nada que perder era, en el mejor de los casos, una ilusión. Los enfrentamientos eran frecuentes, y siempre teníamos que estar preparados para lo peor. Los guardias como yo aprendemos rápido a no confiarnos. Un error puede costarte la vida. Pero lo que nunca imaginé es que el peligro no siempre vendría de dentro de esas paredes. Ramírez era un hombre al que todos temían en la prisión. No era el típico recluso que alzaba la voz o trataba de imponerse por la fuerza física. No, él era diferente. Era astuto, meticuloso y calculador. Tenía un aire de autoridad que lo distinguía del resto, y todos sabíamos que no era alguien con quien se pudiera jugar. Llegó a la prisión después de ser condenado por múltiples cargos relacionados con el tráfico de drogas y armas. A lo largo de los años, había construido una red de contactos tanto dentro como fuera de la cárcel, y su influencia era palpable. Desde el momento en que lo vi, supe que este hombre no era como los demás. Era alto, corpulento, con una mirada que te atravesaba como un cuchillo. Cuando caminaba por los pasillos de la prisión, los demás reclusos se apartaban de su camino. Era respetado, o más bien, temido, y ese miedo le daba poder.
Sabíamos que Ramírez estaba involucrado en el contrabando de drogas y armas dentro de la prisión, pero atraparlo no era fácil. Siempre se cuidaba de no dejar rastros y utilizaba a otros reclusos para hacer su trabajo sucio. A pesar de que sabía lo peligroso que era, mi trabajo era seguir las reglas, y cuando se trataba de Ramírez, eso significaba vigilarlo de cerca. En varias ocasiones habíamos interceptado pequeñas cantidades de drogas o armas improvisadas que sospechábamos que eran suyas, pero nunca habíamos logrado vincularlo directamente con los contrabandos, hasta el día en que todo cambió. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Las luces fluorescentes del pasillo parpadeaban mientras realizábamos una inspección rutinaria. Todo parecía en calma, lo cual siempre me ponía nervioso. En un lugar como ese, la calma era un presagio de problemas por venir. Junto con otros 2 guardias me dirigí al ala donde estaba alojado Ramírez. Sabíamos que algo no andaba bien en su celda. Habíamos recibido informes de que estaba más agitado de lo habitual, y eso siempre significaba que algo se estaba cocinando. Cuando entramos en su celda, al principio todo parecía normal, pero algo llamó mi atención. Un pequeño espacio en la pared detrás de su litera, apenas perceptible a simple vista. Mi instinto me dijo que mirara más de cerca. Con un pequeño destornillador, logré quitar el panel suelto y lo que encontramos nos heló la sangre. 2 cuchillos improvisados, afilados y listos para ser usados, y una bolsa con lo que parecía ser cocaína. Era suficiente para mantenerlo encerrado en confinamiento solitario por mucho tiempo. Ramírez no estaba en la celda en ese momento, lo cual fue una bendición. Sin embargo, sabíamos que esto era algo grande. Habíamos golpeado el corazón de su operación, y eso no iba a quedar sin consecuencias. Lo trasladamos inmediatamente a confinamiento solitario cuando lo encontramos. Me enfrenté a él directamente, le quité las cosas, y me aseguré de que supiera que esta vez lo habíamos atrapado. Cuando lo escoltamos a la celda de aislamiento mantuvo la calma, una calma que me inquietaba profundamente. No gritó ni hizo una escena, como harían la mayoría de los reclusos en su situación. Simplemente me miró con esos ojos fríos y oscuros, y en voz baja, casi en un susurro me dijo: «Esto no va a quedar así, guardia. Vas a pagar por esto». En ese momento sentí una punzada de miedo. No era la primera vez que un recluso me amenazaba, pero había algo en la manera en que lo dijo, algo en su tono que me heló hasta los huesos. Pero, como siempre, hice lo que se supone que debo hacer. Ignoré la amenaza y seguí con mi trabajo. Era parte de la rutina. Pero no sabía que esa frase marcaría el comienzo de mi peor pesadilla. Los días siguientes pasaron sin mayores incidentes. Ramírez seguía en confinamiento solitario, y aunque sus hombres dentro de la prisión estaban inquietos, todo parecía bajo control. Pensé que las cosas se calmarían, que eventualmente todo volvería a la normalidad, pero me equivoqué. Nunca imaginé lo que estaba a punto de suceder. Era una noche de viernes. Había terminado mi turno y había llegado a casa alrededor de las 7 de la tarde. Mi esposa Emily había preparado la cena, y después de comer nos sentamos en la sala a ver una película con los niños. Tyler y Sarah estaban emocionados, riendo y jugando mientras nosotros intentábamos disfrutar de una noche tranquila en familia. Después de que los niños se fueron a la cama, me quedé en el sofá, disfrutando del silencio, mientras Emily terminaba de limpiar la cocina. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Eran las 10 de la noche y el número que aparecía en la pantalla no lo reconocí. Algo en mí me dijo que no contestara, pero lo hice de todos modos. La voz que escuché al otro lado del teléfono hizo que mi sangre se helara. ¿Bobby? Era una voz grave, áspera y llena de una maldad que era casi palpable. Mi corazón comenzó a latir más rápido y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Quién es?, respondí tratando de mantener la calma, aunque sentía cómo el miedo se apoderaba de mí. «No importa quién soy», dijo el hombre. «Solo escucha con atención. Sabemos dónde vives. Sabemos dónde trabaja tu esposa y dónde van a la escuela tus hijos. Y ahora mismo, estamos con ellos». Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Todo mi cuerpo se tensó, y el pánico se apoderó de mí. Mis pensamientos se volvieron caóticos. No podía procesar lo que estaba escuchando. Esto tenía que ser una broma, una amenaza vacía. Pero había algo en la voz de ese hombre que me decía que todo era muy real. «¿Qué quieres?», pregunté con un hilo de voz. Apenas podía respirar. «Quiero lo que le quitaste a Ramírez», dijo,
su tono burlón y despreocupado. Quiero los cuchillos, la cocaína y algo de dinero por las molestias. $10,000 para ser exactos. Mi mente no podía comprender lo que estaba escuchando. $10,000. ¿De dónde iba a sacar ese dinero? Apenas nos las arreglábamos para llegar a fin de mes con mi salario, y esa cantidad era completamente imposible para mí. No tengo ese dinero, respondí, mi voz quebrándose por el miedo. Entonces encuéntralo, dijo el hombre, su tono inmutable. Tienes 48 horas. Si no lo haces, ya sabes lo que les pasará a tu familia. La línea se cortó, y me quedé ahí, inmóvil, con el teléfono en la mano. No podía pensar, no podía respirar. Todo lo que podía escuchar en mi mente era su voz repitiendo: sabemos dónde están tus hijos. Sabemos dónde está tu esposa. La sensación de impotencia era abrumadora. Mi familia, las personas que más amaba en el mundo, estaban en peligro, y yo no sabía qué hacer. Pasé esa noche en un estado de absoluto pánico. No sabía qué hacer. No podía llamar a la policía, no sin arriesgarme a que algo le pasara a mi familia. Y no podía reunir $10,000 en tan poco tiempo. Estaba atrapado. Mi cabeza daba vueltas tratando de encontrar una solución, pero no había ninguna que no pusiera a mi familia en peligro. Decidí no contarle nada a Emily. ¿Cómo podía explicarle lo que estaba sucediendo sin que se derrumbara? Ya estaba bastante estresada con mis largas horas de trabajo y el riesgo constante que implicaba mi empleo. Sabía que si le decía la verdad, no podría manejarlo. Así que me encerré en mi oficina, tratando de idear un plan. A la mañana siguiente fui a la cárcel como si nada hubiera pasado. Traté de mantener la compostura, pero mi mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en la llamada, en la voz de ese hombre, en las amenazas que había hecho. Mi única opción era devolver las cosas de Ramírez, pero sabía que eso no sería suficiente. Tenía que encontrar el dinero, de alguna manera. Los siguientes 2 días fueron una pesadilla viviente. No podía pensar con claridad, no podía concentrarme en nada más que en cómo salvar a mi familia. Sabía que no tenía mucho tiempo, y la presión aumentaba con cada hora que pasaba. Hice lo impensable. Comencé a vender todo lo que podía. Mi auto, algunas de nuestras pertenencias más valiosas. Incluso intenté pedir dinero prestado a amigos y familiares, sin decirles la verdad sobre lo que estaba sucediendo. Logré reunir casi $1,000, pero sabía que no sería suficiente. Finalmente, en el último momento, reuní el valor para volver a llamar al número que me había contactado. Les expliqué la situación. Había logrado reunir $1,000, pero no podía conseguir más. Y tenía las cosas de Ramírez. El hombre al otro lado de la línea no estaba satisfecho, pero aceptó. Bien, dijo fríamente. Mañana por la noche. Te diré dónde dejar todo. Y recuerda, si intentas algo ya sabes lo que les pasará a los tuyos. La noche siguiente seguí las instrucciones al pie de la letra. Conduje hasta un lugar apartado, oscuro y desolado, bajo un puente, tal como me habían indicado. El viento frío cortaba mi piel, y la oscuridad me envolvía como un manto opresivo. Estaba completamente solo, pero sentía que 1,000 ojos me observaban desde la distancia. Dejé la bolsa con el dinero y los cuchillos en el lugar acordado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Sentí que todo mi cuerpo se debilitaba, como si una fuerza invisible estuviera presionando sobre mis hombros. Esperé en mi auto, temblando de miedo, durante lo que parecieron ser horas. Cada minuto que pasaba el miedo se volvía más insoportable. Finalmente mi teléfono vibró con un mensaje. Lo leí con manos temblorosas. Todo está bien, tu familia está a salvo. Sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo, pero también un vacío profundo en mi interior. Sabía que esto no había terminado realmente. Mi familia estaba a salvo, pero el daño ya estaba hecho. Mi confianza, mi sensación de seguridad, todo lo que había construido a lo largo de mi vida, se había derrumbado en cuestión de días. No podía seguir viviendo así. No podía volver a trabajar en esa cárcel, sabiendo que algo así podría volver a suceder en cualquier momento. Poco después, solicité una licencia por motivos psicológicos. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Mi mente estaba destrozada. Mi trabajo, que alguna vez fue una fuente de orgullo para mí, se había convertido en la razón por la que casi pierdo a mi familia. Sabía que no podía seguir trabajando allí. No mucho después me retiré del trabajo para siempre. Hasta el día de hoy,
Nunca he hablado de esto con mi esposa ni con mis hijos. Nunca les dije lo cerca que estuvieron de perderlo todo. Me alejé de ese mundo intentando reconstruir mi vida, pero las cicatrices de esa experiencia siempre estarán conmigo. A veces, las cosas más aterradoras no son las que ocurren dentro de las paredes de una prisión, sino las que se extienden más allá de ellas, hasta tu hogar, tu familia y tu vida. Y desde ese día nunca volví a trabajar.